Bueno, buenos días. Comienzo por darle agradecimiento a Juan y a la Asociación Venezolana de Derecho Tributario por esta Gracias. invitación a hablar sobre este tema. Es un placer, de verdad, poder compartir con tantos amigos y colegas y gente que le tengo tanta admiración. Tenía mucho tiempo que no, la realidad es que sentía que no, ¿sabes? No participaba en las actividades del gremio venezolano. Por eso, oye, agradezco muchísimo la oportunidad. Ojalá que Y, se y es, conecten. y es un placerazo, Leopoldo. Sí, O sí, sí, sea, sí, sí. nosotros así, y si me permite, me gustaría darte la introducción para que no caigamos en eso de presentarnos uno mismo, ¿no? Porque además, tu trayectoria, no solamente como profesional, como académico y como buen amigo, se lo merece, ¿no? Estamos, digamos, encantados en la Asociación Venezolana de Derecho Tributario de tener un amigo. Una de las cosas, Leopoldo, que más le critican a la asociación es que dicen que es un club de amigos. Y la verdad es que escuchamos esa crítica y nos encanta, que soy sincero. Leopoldo Escobar es un abogado graduado de la Universidad Católica Andrés Bello y nos recordaba que había hecho su posgrado también de Derecho Tributario en la Universidad Central de Venezuela. Este, Siempre fue un alumno destacado, un profesional muy inquieto y eso lo llevó a la Universidad de Leiden a hacer cursos de posgrado en Derecho Tributario Internacional y ello no quedó allí, pasó por varios de las firmas más importantes de derecho aquí en Venezuela y decidió emprender su carrera en Estados Unidos. Allí sacó el Juris Doctor. Estamos en presencia entonces de un abogado no solamente venezolano, sino un abogado americano de la Universidad de Miami, en la cual también tiene especialización sobre impuestos. Es un miembro muy activo de la IFA y es socio de una firma legal llamada Escobar Legal, en donde desarrolla su talento profesional. Le pedimos expresamente a Leo que nos hablara sobre una decisión que yo creo que marca una pauta muy importante, no solamente en la tributación de los Estados Unidos, Leo, sino también, estimo yo, que trasciende a los Estados Unidos y que va un poco más allá. Eh, Esto vas a tener la oportunidad de darnos los detalles, pero quisiera destacar que esto comienza con Charles y Kathleen Moore, ¿no? Que eran ciudadanos norteamericanos que invirtieron en una compañía india, eran minoritarios, quizás con una fuerte vocación casi humanitaria para ayudar a los este, agricultores en la India, y esto fue más o menos en el año 2006 que hicieron esta inversión del 13%, y en el 2017 se encontraron una legislación de la cual no vas a hablar, en la cual le decían que todos aquellos ciudadanos norteamericanos o empresas americanas que tuvieran más del 10% en una empresa extranjera y tuvieran ganancias retenidas, tenían que reportarlas y grabarlas en los Estados Unidos. Lo interesante es que Charles y Kathleen pagaron estos impuestos y después pidieron el reintegro, entiendo yo, eh, la cual les fue negado y pasó por los tribunales federales negándoles este reintegro, eh, alegando que estaban grabando el patrimonio y no realmente las rentas. Eh, ¿Esto nos suena familiar aquí en Venezuela? Sí, nos suena familiar. Eh, Porque el tratar de grabar rentas no generadas o rentas potenciales ha ocurrido también en la legislación venezolana y en la legislación comparada. En Venezuela no solamente tenemos un impuesto al patrimonio, impuesto a sucesión, sino que también encontramos que hay una serie de distorsiones en la forma en que está establecido algunos tributos generados
principalmente por ficciones que se han creado a lo largo de la legislación de impuestos sobre la renta y de otros tributos. Y además con la pretendida en algunos tributos como los excise, tratar de grabar ganancias potenciales, ganancias que se encuentran en el inventario. ¿Y por qué es importante esta sentencia? Le preguntamos a nuestro expositor. Yo diría que aquí vamos a ver temas constitucionales, sobre todo desde la 16ª enmienda. Vamos a discutir un poco sobre la potestad de tributar, los límites al poder tributario, preguntarnos qué son las ganancias, Leo, también creo que vale la pena, es importante esta decisión, no tanto por la decisión en sí misma, sino por los temas que aquí nos da la oportunidad de discutirlo, sobre la viabilidad y vigencia de las reglas CFC o de transparencia fiscal internacional en un mundo donde el Pilar 2 está tratando de empujar y empujar al establecimiento de un impuesto mínimo global, pero también creo yo que está muy importante en este tema la capacidad de un sistema de justicia que puede escuchar a dos ciudadanos que por $14.000, quizás, no sé exactamente cuánto era la cuantía, pero una cuantía relativamente baja, llevaron esto hasta las máximas consecuencias. Es un caso que creo que trasciende el ámbito de los Estados Unidos, trasciende el ámbito meramente nacional, y creo que trasciende también el tema de el ámbito del derecho aplicable, sino que podemos hablar también de teoría general del derecho. En nuestra opinión, siempre hemos pensado que el derecho tributario tiene que sostenerse en al menos 4 pilares. El principio de legalidad, por supuesto, el principio de contribuir a las cargas públicas de acuerdo a nuestra capacidad económica, el principio de no confiscación, pero también el principio de realidad. Y ese principio de realidad es aplicable no solamente cuando hay tentaciones o tretas de establecer negocios jurídicos que no se adaptan a la realidad, sino también cuando económicamente nosotros no recibimos realmente incrementos patrimoniales. De igual manera, nosotros consideramos también que la causa económica de la tributación está en la renta. Algo distinto a la renta nos confisca y no debería ser grabado. Leo, disculpa la presentación tan larga, pero creo que bien lo merecía y estamos encantados de tenerte aquí, amigo. Adelante. Vale, un placer. Vamos a admitir a Elvira que encantado súper No te honrado de preocupes estar. que yo me encargo de admitir a la gente. Sí. Bueno, efectivamente, y gracias por la introducción. Muy buena la narración, sobre todo de los hechos básicos del caso. Siéntate libre si quieres de ir manejando las láminas, que no los veo, pero asumo que tienes el control, Juan. Eh, eh, em, efectivamente. Entonces, efectivamente, el señor y la señora Moore invierten en esta compañía hindú que se llama Kisan Craft. Y ciertamente era una inversión relativamente insignificante, pero se vieron sorprendidos, pues, en cierta medida por esta reforma que tiene toda una historia por detrás, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en esa época, esto fue más o menos el 2017. Si ustedes recuerdan, la época cuando entra la primera presidencia del presidente Trump, pues había muchas utilidades que estaban de cierta manera represadas fuera de los Estados Unidos. Se calculaba que había más o menos 3 trillones de dólares que estaban fuera, que no estaban siendo repartidos a los distintos accionistas, pues. Y evidentemente el principal sospechoso de todo esto era la gente de Apple, pues. Tenían demasiado dinero que hacían fuera de los Estados Unidos, tenían una estructura que en cierta medida era reconocida
hasta ese entonces por legislación americana, por el hecho de que, bueno, en Estados Unidos era perfectamente viable el establecimiento de estructuras que permitieran lo que llaman el diferimiento de, el gravamen, siempre que lo hicieras de una vía legal. Entonces, el principio que imperaba hasta ese entonces era que mientras que no se hicieran reparticiones a los accionistas válidamente podían diferir el impacto fiscal que aplica sobre el gravamen. Pues como ustedes saben, Estados Unidos, que tiene un sistema en cierta medida que llamamos nuestro clásico, que acarrea múltiples niveles de imposición, cada vez que tú haces una distribución hacia la cadena de miembros de cada entidad, se produce un nuevo gravamen. eh, por eso es que mientras no se hiciera la distribución, pues era reconocido que las personas pudieran diferir el impacto fiscal. Pues entra en cierta medida el presidente Trump y entran los republicanos en cierta medida a dominar los temas del Congreso, y lo primero que se produce entonces, bueno, ¿cómo hacemos para recaudar? Y surgen todas estas iniciativas. Se produce entonces una reforma que tenía décadas que no se producía una reforma fiscal en los Estados Unidos, básicamente desde 1986 no había un cambio. Se produce entonces este cambio en el 2017 y entre las distintas particularidades que establecieron esa reforma, lo primero que surge es, bueno, ¿cómo hacemos para entonces echarle mano a todas esas utilidades que están por fuera, que no han sido distribuidas? Surge entonces este impuesto que se conoce como Mandatory Repatriation Tax. Es simplemente un impuesto que obligaba a las empresas a considerar cómo distribuidas todas esas utilidades que estaban represadas, y por lo tanto a pagar un impuesto, eh, que era un impuesto, se puede, si se quiere, favorable, en el sentido que normalmente cuando tú recibías una distribución, esas distribuciones estaban sujetas a una carga aproximadamente de un 35%, que con otros impuestos llegaba hasta un 37%. Y bueno, este gravamen, ese impuesto se estableció una tasa mucho más baja, pues como de un 8 a un 13%, que fue relativamente favorable. Y dice, bueno, te voy a grabar ya, pero te lo voy a grabar más baja, e incluso te voy a dar la posibilidad de que tú lo pagues como por cuotas hasta por, no sé, 6 años, creo que es el mecanismo que establecieron. Entonces, estos señores y señora Moore, tal cual como explicó Juan, se vieron incididos, tuvieron que pagar un impuesto que, bueno, a ellos fueron más o menos como 14.729 dólares en realidad, fue el monto exacto, pues. Pero si ellos hubiesen en realidad hecho una distribución, hubiesen tenido que pagar una cantidad mucho mayor. Simplemente por el hecho de tenerlo que pagar de manera, si se quiere, anticipada, se les estableció este gravamen que es relativamente favorable. Ellos no estuvieron de acuerdo y empezaron el proceso de impugnación. ¿Qué es lo que pasa? El contexto, como ustedes saben, pues acá tenemos dos partidos, el partido ¿sabes? Demócrata y el partido republicano. Dentro de las líneas del partido democrático, había como toda una tendencia a eh, pretender o a sugerir la creación de nuevos tipos de gravámenes. Estaban circulando iniciativas, sobre todo pretendías grabar a las personas ¿sabes? De alto perfil, los billonarios, y hay una serie de imposiciones. Juan mencionó el caso del impuesto al patrimonio, que en Estados Unidos se nombre Wealth Tax, y por supuesto tenemos otro tipo de impositivos, como aquí lo llaman el Mark to Market, que son simplemente impuestos a, oye, todas esas activos que se han revalorizado sustancialmente, pero que no has liquidado esas ganancias. Entonces, todos los millonarios tienen grandes patrimonios e inversiones que se han realizado significativamente, particularmente en el área de tecnología, y había como esta intención manifestada por candidatos, ¿sabes? A la presidencia, que decían: nosotros tenemos estas pretensiones, por aquí van a ir los tiros. Entonces surge como este caso, que es un caso pequeño de los Moore, que es relativamente insignificante, pero que se convirtió entonces en esta vía para ciertamente decirle al tribunal, la Corte Suprema de Justicia, decirle: mira, bueno, pronúnciate, pues, no solamente sobre este impuesto, sino aprovecha esta oportunidad para ver si entonces puedes
pronunciarte sobre todo esto que estamos anunciando, ¿no? Le tiraron como en cierta medida, bueno, te ponemos esta opción muy, muy fácil para que si tú quieres puedas pronunciarte. En Estados Unidos, eh, la realidad es que la Corte Suprema de Justicia no se pronuncia con frecuencia. Ellos, a diferencia de lo que sucede en Venezuela, en Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia no está obligada a conocer de todos los casos que la gente pretende que lleguen hasta allá. Hay un fenómeno, ellos lo llaman básicamente que la Corte debe declararse y otorgar lo que llaman certiorari, que es cuando yo voy a conocer esta causa porque considero que tiene méritos para yo pronunciarme sobre ella. Si ella no considera que es un caso relevante, simplemente el caso llegó hasta su última instancia y no hay pronunciamiento. En este caso particular, que era chiquitico, oye, la Corte Suprema de Justicia le otorga certiorari y entonces lo que hubo fue, básicamente, por eso, déjame retroceder un poco. Cuando mi juez me dijo, mira, queremos que presente sobre este caso de los Moore, es un caso que si bien relativamente la Corte se pronunció recientemente, la realidad es que es un caso que tiene muchísimo tiempo corriendo, sobre el cual ya todo el mundo había hablado, se había presentado, si ustedes se meten online, van a conseguir muchas presentaciones, videoconferencias. El caso fue exhaustivamente analizado por lo relevante del tema y por eso cuando me llegó dije, bueno, en Estados Unidos lo percibimos como caso viejo por eso, porque ha rodado tanto y lo han hablado en tantas conferencias, tantos congresos, que dije, bueno, vamos a hablarlo, pero la realidad es que no es un caso nuevo. Le dije, no, sí es nuevo, para nosotros es reciente, vamos a discutirlo. Y entonces entendí que ciertamente, sobre todo para los que manejamos estos temas en español, sí podría ser un aporte interesante bueno, para todo el gremio, ¿no? Pero en definitiva, bueno, o sea, después de mucho debate, de todos estos temas sobre, oye, ¿qué es lo que va a pasar? Van a grabar todas estas empresas tecnológicas, sí, no, va el impuesto al patrimonio, todos estos temas que se discutieron, bueno, surge entonces la decisión de el Tribunal de la Corte Suprema de Justicia. Ya Juan más o menos expuso los hechos relevantes. Si quieres pasar a la siguiente lámina, y básicamente vamos a hablar de los argumentos principales. Entonces, los Moore en general decían, oye, este tipo de tributo es en realidad un impuesto directo y por tal razón eh, viola lo que llaman el 16th Amendment, que es una modificación que se estableció precisamente para decir que todos los impuestos directos debían ser, en cierta medida, distribuidos su recaudación entre los distintos estados. Como este fue un impuesto que se cobró solo a nivel federal, entonces el impuesto se considera un impuesto inconstitucional. Esto tiene una explicación histórica y parece mentira, pero es muy interesante discutirlo, ¿no? En Estados Unidos, si tú lees esta sentencia, yo creo que cualquier venezolano se va a alarmar porque va a ver, oye, ¿por qué hablan de impuestos sobre la renta como impuesto indirecto? Y yo cada vez que lo leía decía, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Si cuando yo fui al posgrado, oye, tributación directa, o sea, impuesto sobre la renta es tributación directa, pero de calle, ¿entiendes? Dice, oye, ¿por qué esta gente me está hablando de impuesto indirecto? Y tiene que ver con un tema histórico de que cuando surge la Constitución de Estados Unidos, evidentemente las grandes riquezas en esa época eran, oye, los terratenientes, pues los que eran dueños de las tierras. Y básicamente como lo que se quería era mantener el gravamen sobre estos terratenientes a nivel de los estados, se establece en principio esta primera interpretación que decía, oye, mira, todos estos gravamen sobre este tipo de beneficios debe ser distribuido entre los distintos estados. Por supuesto, con base a se puede decir, esa primera, se puede decir, regulación constitucional, surge entonces una primera sentencia, en un caso muy famoso, como en 1800, un caso que se llama el nombre de Pollock, donde básicamente dijeron, mira, un gravamen que hicieron sobre cierta tributación, que básicamente es la tributación a la renta, se considera que es inconstitucional, porque ha debido ser repartido entre los estados. Como una reacción
a ese impedimento de ese gravamen, a ese tipo de renta, surge entonces el 16th Amendment, básicamente para decir, mira, no, el impuesto sobre la renta es un impuesto sobre la renta que se puede aplicar válidamente a nivel federal. Y esa es básicamente la finalidad del 16th Amendment cuando se creó, ¿no? Esta modificación entonces ha dado todo, o sea, cientos de años de discusión sobre cada vez que establecen un impuesto, oye, ¿qué tipo de impuesto es esto? ¿Es directo o indirecto? En Estados Unidos parece mentira, pero todavía no es tan claro. Y surge siempre el debate sobre, oye, ¿qué tipo de gravamen es este? Por supuesto, los Moore sentencian esto, mira, esto era un impuesto, no era un impuesto a la utilidad, sino era un impuesto simplemente por el hecho de que yo tenía la propiedad de estas acciones. Es un impuesto a un activo, a la titularidad de este activo. No es propiamente un impuesto a la ganancia que estoy percibiendo, en primer lugar. Y en segundo lugar, los Moore establecen, mira, oye, en todo caso, esto es una ganancia que si bien posiblemente se ha dado porque hay un mayor valor al cual tenemos derecho por el hecho de ser titular de estas acciones, la realidad es que no ha sido realizada la ganancia. El término realizado es un término muy americano y por eso lo tengo ahí entre comillas, pero es un término muy, muy significativo. Realized. Lo que busca es decir si tú percibiste o no efectivamente ese beneficio. Y va muy, en cierta medida, es muy parecido con los conceptos que manejamos nosotros en Venezuela de disponibilidad de la renta, ¿sabes? Que si, en definitiva puedes considerar que se causó o no el enriquecimiento. Eh, entonces, normalmente lo que ha dicho la jurisprudencia era que, oye, en el caso de un accionista, tú realizabas el enriquecimiento cuando tú recibías una distribución de un dividendo o, en todo caso, cuando tú vendías o enajenabas tus acciones. Como eso no había ocurrido en este caso, los Moody dijeron, mira, no, yo no he recibido nada, por lo tanto no debería estar sujeto a este gravamen. La posición del gobierno fue básicamente que este impuesto eh, claramente sí versaba sobre ganancias realizadas, solo que habían sido realizadas a nivel de la entidad. En este caso, la Kissencraft, que efectivamente ya había, sin ninguna duda, materializado esas utilidades y lo que estaba ocurriendo era simplemente una atribución de esas utilidades a sus accionistas, como ocurre en otros supuestos de tributación que han sido validados por décadas en los Estados Unidos, como son los supuestos de la transparencia fiscal, supuestos de entidades como las S Corporation, entidades como las entidades de Control for Incorporation, todos esos supuestos que, si bien el enriquecimiento no ha sido percibido por el accionista, se le atribuía al accionista para que él pagara el impuesto. Entonces, el gobierno dijo, mira, esto es un supuesto exactamente igual, y si tú no reconoces la validez de este impuesto, pareciera que entonces la Corte Suprema de Justicia va a tener que entonces declarar inconstitucional todos estos tributos que han sido creados y han sido, oye, reconocidos por la jurisprudencia histórica, y va a crear todo un caos a nivel fiscal, ¿no? Entonces, producto de eso, surge todo el debate. El gobierno dice, no, lo que se graba es la renta y no hacerlo sería literalmente, la sentencia habla de calamidad fiscal. Si quieres pasar a la siguiente lámina, Juan, para hablar un poco ya de la decisión de la Corte, ¿no? Entonces, la Corte, en una decisión que no fue unánime, fue básicamente 7 de los magistrados estuvieron de acuerdo con la posición del gobierno, declarando la constitucionalidad del impuesto. Hubo 2 votos, se puede decir que llaman votos concurrentes, cuales si bien estuvieron de acuerdo con la sentencia, establecieron una posición sobre algunos aspectos que ellos consideraban que había que pronunciarse con ciertos matices, y hubo 2 votos, eh, básicamente 2 votos que estuvieron contrarios a la aprobación de la sentencia, ¿no? Eh, Creo que la decisión básicamente lo que hizo fue reconocer todos los procedimientos jurisprudenciales que existían, los cuales siempre se señaló que era válido la atribución de rentas causadas o generadas o realizadas
por los contribuyentes en cabeza de sus accionistas. Como les digo, por no hacerlo hubiese sido tenido consecuencias muy severas. Se hablaba, para que ustedes tengan una idea, si esta decisión salía a favor de los contribuyentes, se hablaba de una pérdida para el fisco americano aproximadamente de 6 trillones de dólares. Es el potencial por toda la legislación fiscal que se iba a caer. Y evidentemente en esas circunstancias, la Corte Suprema de Justicia se sintió básicamente obligada a ratificar la constitucionalidad, pero lo interesante es que la Corte dijo, vamos a hacer un procedimiento que lo llaman un procedimiento estrecho, un narrow ruling, lo llamaron, donde si bien nos estamos pronunciando sobre la condicionalidad de este impuesto, que es el Mandatory Repatriation Tax, y la posibilidad de que el gobierno federal grave estas rentas realizadas ya a nivel de la compañía en cabeza de sus accionistas. Ellos trataron de limitarlo a ese supuesto muy específico y dijeron expresamente, de hecho hay un footnote, para los que tienen curiosidad y quieren buscarlo, es lo que llaman el footnote número 2, el pie de página número 2 de la sentencia, donde expresamente dicen que esta sentencia no se está pronunciando sobre otros supuestos tales como el impuesto al patrimonio o el impuesto básicamente al el mark to market, que era lo que en cierta medida querían, se puede decir, los políticos que querían promover este tipo de nuevos tributos, ¿no? Entonces la Corte dijo, no, no nos vamos a pronunciar sobre esos aspectos. Aquí no conseguimos la vía para no pronunciarnos tampoco, porque parece mentira. La Corte no llega a analizar si efectivamente existe un requisito de que las ganancias sean realizadas o no. Ese elemento, ellos simplemente dijeron, mira, la realidad es que en este supuesto ya habían ganancias realizadas, la compañía tenía ganancias realizadas claramente. Los contribuyentes todos están de acuerdo en que las ganancias de la compañía hindú se habían realizado, había pagado impuestos, y lo que simplemente lo que estamos discutiendo es si se podía o no atribuir esas ganancias a los accionistas. Entonces, por eso ellos en cierta medida se salvaron de entrar a pronunciarse sobre si en realidad este principio de que las ganancias necesariamente deben estar realizadas por el contribuyente. Hay otros pronunciamientos previos de la Corte que sí lo han hecho, y básicamente la decisión no los modifica, de manera que se entiende que todavía existe este principio, deben ser realizadas, pero en este caso la Corte en cierta medida no quiso pronunciarse, por eso que les comento previamente, de que en Estados Unidos hay como una noción de que mientras menos haga la Corte Suprema es mejor. ¿Sabes? Ella en la medida de lo posible, si ella no tiene que pronunciarse, ella siempre va a buscar, oye, no inmiscuirse en los temas que más bien deja de la mano del Congreso o de los otros poderes. Y eso fue básicamente lo que hizo en este caso. Ese es básicamente mi análisis sobre la decisión de la Corte. Yo no sé si tenemos preguntas, pero ese es el resumen, ¿no? Leo, muchísimas gracias por tu intervención. No solamente, o sea, que cumplen no solamente los requisitos que tú y yo discutimos o que queríamos en la Asociación Nacional de Derecho Tributario, sino además que era profundo y fácil de escuchar. Así que, de verdad que te felicito. Este es un caso que nos da la oportunidad de discutir temas que, digamos, que están sobre la palestra hoy en día en Venezuela. Por ejemplo, la tributación de renta fantasma, tributaciones de renta potencial, la capacidad o límite que tiene la potestad tributaria de gravar a los contribuyentes. En Venezuela nuestro sistema de impuestos sobre la renta que cumplió 80 años y que desde la Asociación Venezolana de Derecho Tributario vamos a celebrarlo con una muy pronta publicación sobre el impuesto sobre la renta en el futuro. Nos ponemos a pensar, Leopoldo, y me gustaría escuchar tu opinión y de cualquiera de los que quieran intervenir,
en punto de vista teoría pura de la tributación, de la obligación tributaria, se justifican, ¿en qué momento se justificaría un gravamen a rentas no realizadas? O sea, está bien pensado esta ley. En Venezuela, por ejemplo, el impuesto al dividendo está muy claro que es al momento del decreto, pero a veces el decreto se difiere el pago, o sea, hay decreto y hay diferimiento en el pago. Y en impuestos sobre la renta, evidentemente que la disponibilidad de la renta exacerbada, casi la totalidad de los aspectos objetivos del hecho imponible, hace que se den circunstancias donde el único cliente de un contribuyente nunca le pague porque está en situación, digamos, muy difícil. Sin embargo, este contribuyente tiene que declarar esta renta, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿En qué caso crees tú, en tu opinión, pueden darse esta situación? Sí, eh, fíjate qué interesante, ¿no? Y estoy hablando aquí solo como abogado americano y como ciudadano americano. La política fiscal americana está muy enfrascada en que a ellos les interesa, en la, ¿sabes? En la mayoría de los casos, o sea, si, en la medida de lo posible, que las inversiones del mundo se hagan en este país. Ellos se sienten más tranquilos que el dinero básicamente se invierta en los Estados Unidos y que se desarrolle la industria, el trabajo, la labor, todo acá en los Estados Unidos. Y como un mecanismo para lograr ese objetivo, ellos siempre han, como una especie de estandarte, o sea, de bandera, ellos han tenido que eh, las ganancias y las utilidades de todos esos capitales extranjeros únicamente se van a grabar en la medida en que efectivamente, oye, se liquide la inversión, se realice una ganancia por esa inversión. Y eso ha sido históricamente la posición de los Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos no existe el impuesto al patrimonio. Por eso tú ves que tienes grandes fortunas que tenemos acá en los Estados Unidos. Oye, gente, de verdad, de muchísimo dinero. O sea, el dinero, o sea, yo creo que no es un secreto. O sea, aquí en Estados Unidos hay demasiados millonarios y dinero, inversionistas, y esos inversionistas tienen su dinero acá, no lo sacan, no lo llevan a otros países porque tienen esa confianza y esa tranquilidad de que en Estados Unidos no tenemos ese impuesto al patrimonio y no tenemos esos impuestos sobre esos tributos, oye, por esas ganancias que se vayan acumulando eh, mientras no las liquiden, ¿entiendes? Entonces sería, si bien hay posturas más radicales, políticos mucho más radicales que dicen, yo quiero entrar a esas ganancias porque es mucho dinero y nos hace falta. La verdad es que Estados Unidos el país, también es como hay más dinero, también es el país que tiene más deuda, ¿entiendes? Conocido por todo el mundo. Este país está, o sea, la deuda es brutal. Y entonces todos estos políticos siempre dicen, no, aquí hay que entrarle a estos dineros que están acá y la manera es creando estos de estos nuevos impuestos que los tienen otros países, pero que no los tenemos en este país. Entonces, eh, creo que fue muy madura la postura de la Corte Suprema de Justicia a no pronunciarse sobre si es viable o no. Creo que es inminente que estos tipos de impuestos los van a intentar establecer, sobre todo cuando hay un cambio. Ahorita no, ahorita viene una estabilidad absoluta porque ahora el Partido Republicano controla todo. ¿Entiendes? Entonces, por lo menos estos próximos 2 años va a haber mucha estabilidad fiscal. Cuando haya el cambio, posiblemente ya ahí empiecen otras iniciativas. Pero la realidad es que sí, eventualmente, cuando haya necesidad de ingresos, habrá esta fuerte presión por decir, bueno, vamos a establecer entonces estos tributos, sobre todo este mark to market, eh, ¿sabes? Yo creo que es bien inminente que entonces se va a dar el caso y entonces habrá el pronunciamiento sobre, bueno, se puede o no se puede, están realizadas o no, es necesario que haya revisar este criterio de que deben estar realizadas las ganancias para poderlo grabar. Y ahí no, creo que solo tenemos una pequeña, de este pronunciamiento que salió ahorita, hubo ya de los 9 magistrados,
hubo ya como 4 magistrados que parece que están de acuerdo y 5 están en desacuerdo. Entonces, creo que es una posición que está bastante cerrada. No significa que los otros no se puedan voltear o no puedan pensar de una manera distinta, pero está ahorita como 5-4 la posición y ya veremos qué pasa. O sea, la verdad que ya es un tema de evolución del sistema fiscal, Claro. ¿sabes? Los cambios que hay a nivel de la corte, ese tipo de cosas, ¿no? Tú hablabas algo muy importante en tu disertación, Leo, y era que cómo se diseñó este tributo para generar incentivos para que la gente, digamos, mira, vamos a grabar ganancias no realizadas, pero una tarifa mucho mejor. Entonces, Sí. mi pregunta era, entonces, cuando se decretara ese dividendo, ¿había una especie de acreditación o ya se consideraba grabado totalmente la renta? Ya está totalmente grabado. Sí, Entonces, digamos, está grabado. había un incentivo en la forma de creación de la política fiscal, ¿no? Era creo que una tarifa del 8,75 y 15,25, algo así. Entonces, bueno, dependiendo del break. Mira, Leo, has concitado muchísimas personas en tu conferencia, no solamente en la inscripción, sino aquí. Tenemos expresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Tenemos miembros de la Asociación de Derecho Tributario que están en Venezuela y que están fuera. Amigos, todos están escritos muchísimas cosas. Armando Chávez, siempre presente en las actividades de la Asociación Venezolana, te manda saludos. Grisel, también Nick Mora, Natalie Rodríguez, Iván Nieves, Elina Po, Elvira Dupuy, precisamente te dan las gracias, dice que fue excelente y clara y que le preocupa, evidentemente, que un impuesto sobre la renta que no se parta de un elemento tan importante como es la realización y la disponibilidad, ¿no? El INAPO habla de también fines extrafiscales en esta decisión y estos principios. También nos acompaña, como te decía, o sea, expresidente, amigos, incluso está Arturo Vanega presente, Carmen Rangel, pero también está nuestro querido Pepe Barnola. Yo no sé si Pepe tiene, que siempre, ¿sabes? Tan curioso y tan acertado, tiene algún comentario o quiere decir algo, no solamente Pepe o cualquier persona puede tomar la palabra en este momento. Sí, bueno, yo quisiera saludarlos uno por uno, ¿no? Pero agradecido porque hayan participado, por la convocatoria. Creo que eh, me siento muy homenajeado y qué bueno saber de todos ellos y siempre a la orden. Sí, también está Juan Carlos Castillo, Leonardo Palacio, Juan Carlos Fermín, Rafael Tobías, que además va a ser, está cumpliendo un rol muy importante ahorita en la asociación, que ya hablaremos de ello. La verdad es que por mensajes privados, mensajes públicos, eh, Leo, la gente está, digamos, muy emocionada de tu intervención y agradecida por esto. ¿Tienes algún mensaje final? Créeme que, créeme que todos esos nombres que has dicho, de verdad, o sea, me inspiran muchísimo respeto y no solamente, sino que me traen muchos recuerdos de discusiones sumamente ricas, diálogos súper dinámicos y que, bueno, en cierta medida me formaron, ¿no? Todos esos debates, todas esas discusiones, todas esas diferencias, pero también todas esas similitudes, siempre en cierta medida me formaron eh, no quiero dejar de recordar también bueno, el presidente Roche, el profesor Roche, pues, del posgrado, que siempre nos enseñó a hablar en términos de a medio, como él decía, que cuando hablamos de estos temas que eran tan complicados, siempre los transmitiéramos en palabras que fueran, mira, vale, que cualquier persona lo pueda entender, porque estamos hablando de cosas verdaderamente complejas, ¿no? Y así lo hiciste. Pepe te dice que fue excelente charla, que fue muy claro. Y y precisamente Juan Carlos Castillo quiere intervenir en este momento. Adelante, Juan Carlos, bienvenido. Presidente, gracias. Juan, además quiero Exacto. tomarte el atrevimiento, Leonardo, para nosotros tenemos previsto, y aprovecho la cuña, para sacar la tercera edición del Diplomado en Derecho Tributario Internacional y nos encantaría que nos acompañaras con una clase magistral a propósito de este tema para los participantes del programa.
Este programa ha sido nuestro programa insignia y bueno, con el permiso del presidente, quisiera extender esta invitación a Leonardo para que nos acompañe con una clase magistral vinculada a este tema, Leo. Gracias, gracias. Sería un honor. Cuenta Leo, conmigo. lo vas a hacer, pero además Leo dijo que lo haría gratuitamente, Juan Carlos. Así que, o sea, más que mejor. Esta es una verdadera ganancia realizada. Sí, la realidad es que todas las labores docentes siempre las hacemos por cortesía, no se preocupen. Gracias. Arturo Vanegas dice, buenos días, excelente iniciativa. Es fascinante poder estar acá. María Eugenia Cova dice, buenos días, excelente presentación. Grisel vuelve a decir, excelente tema. Iván Harting, uno de los... Aquí hay también, Leo, están reunidos aquí algunos de los miembros que forman el grupo de jóvenes tributaristas de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Un grupo que te digo que lo que hace es inspirar. Uno de ellos está Iván Harting diciendo excelente explicación, muchísimas gracias. Si más nadie quiere intervenir, quisiera darte la palabra final, Leo. Tú sabes que estamos agradecidos de aquí. Te escuchamos con un mensaje final. No, nada más agradecer la invitación y cuenten conmigo a futuro. Todos los amigos venezolanos de la Asociación Venezolana de Tributarios pueden contar conmigo. Perfecto. Luego nos pasas tu dirección para cuando queramos viajar a los Estados Unidos y quedarnos por allá en tu casa, ¿ok? No, mentira, era un chiste. Les mando saludos a todos y muchísimas gracias. Gracias, Leo. Adiós.